¿Se ve mi pantalla? Sí, doctor. Sí, doctor, se ve. Perfecto. Entonces, hoy en la tarde vamos a avanzar lo que son pólipos colorectales. Y ahí empezamos con las generalidades referente a lo que son los pólipos colorectales. Entonces, esta palabra deriva del latín, ¿no? Polipus, ¿no? Se aplica se aplica a cualquier proyección de la mucosa hacia la luz intestinal, se conoce como pólipo. Estos pueden ser epiteliales y no epiteliales. El grupo más importante por tendencias neoplásicas es la epitelial. Tiene tendencias a la neoplasia. La clasificación más aceptada es la propuesta por Monzón y se divide en 4 grupos. Son el grupo epitelial, neoplásico, y tiene un potencial maligno que el otro. Dentro de estos pólipos epiteliales, que son benignos, tenemos la clasificación, pueden ser sésiles o pediculados. Y estos constituyen el 90% de los pólipos del colon, o sea, los pólipos epiteliales. Y estas son las 4 variedades: los hiperplásicos, los inflamatorios, los linfoides y los amartomatosos. Estos van a ir aumentando en frecuencia con la edad. Más edad, más presencia de pólipos, esa de género. El 90-95% de las personas generalmente son mayores de 60 años y presentan diferentes tipos de sintomatologías que vamos a ir viéndolos. Entre los no epiteliales tenemos aquellos que clasificamos como ser los lipomas, los leiomiomas, hemangiomas, neurofibromas. Sus características no son epiteliales, ¿no? En ese sentido. Tenemos, por ejemplo, el pólipo hiperplásico. Ahí estamos viendo en esta diapositiva glándulas alargadas de los lúmenes asedados, como sierrita. Son numerosas células, son mucosecretoras. Van a secretar bastante mucus. Tenemos algunas imágenes de los pólipos hiperplásicos, su nombre dice, ¿no? Ya en 1934 se descubrió una lesión no neoplásica. En Estados Unidos se llamaba pólipo hiperplásico y en Inglaterra llamaban ya como una metaplasia, un pólipo metaplásico, o sea, como el cambio de epitelio que está pasando. Durante años se les consideró como estos pólipos colorectales más frecuentes a nivel del colon sigmoides. Es difícil distinguir en una vista endoscópica entre un adenoma pequeño o un pólipo hiperplásico. El endoscopista, el gastroenterólogo, toma por eso la biopsia, porque dice, me aparenta que pueda ser un pólipo hiperplásico, pero por ahí es un adenoma pequeño. El 90% de los casos se localizan generalmente a nivel del recto sigmoides y suelen ser múltiples estos. Se descubren en ocasiones como cosas satélites que puedan presentar, pero siempre hay que estar pendientes. Estos pólipos hiperplásticos a nivel macroscópico son pequeños nódulos circulares sobre la superficie de la mucosa. Está introduciendo el gastroenterólogo el colonoscopio y ve esos nódulos circulares sobre la superficie de la mucosa, del mismo color o a veces un poco más pálidos en el tejido circundante. Son lisos, son sésiles y de un diámetro que varía entre 1 a 5 milímetros. Muy rara vez van a ser mayores de ese tamaño. A nivel histológico se observa proliferación celular hiperplástica de este tipo, ¿no? En la zona basal de las criptas. A diferencia de los adenomas, la proliferación celular se confina a la zona basal de las criptas, en la base misma de las criptas, sabemos qué es eso. Y los inflamatorios, tenemos el pólipo linfoide benigno. Es una lesión inflamatoria rara y la mayor parte se presenta en niños. Pueden ser solitarios, pueden ser múltiples o a veces difuso, pero son inflamaciones que presentan. A nivel histológico existe un componente linfoide normal y se presentan folículos linfoides hipertróficos. O sea, linfoides, folículos linfoides. El tejido linfoide debe estar dentro de la mucosa y submucosa. No debe invadir al plano muscular. O sea, solo está en la mucosa, submucosa. No invade a la parte muscular. Ahí están los pólipos inflamatorios. Pueden encontrarse a veces 2 centros germinales, pero son que abarcan solamente la mucosa y la submucosa, una característica. Y los amartomatosos, está como amartoma que están presentando, son amartomatosos. Es un crecimiento polipoide no neoplásico, que se origina por una malformación o error congénito del desarrollo tisular. También pueden presentarse en el nacimiento o con crecimiento progresivo postnatal.
La variedad de pólipo juvenil de esta variedad es el tipo de un pólipo, es un amartoma que se descubre con mayor frecuencia en los niños, pero también puede presentarse en adultos rara vez. Es un trastorno poco común que ocurre en un 1% de los niños y es asintomático. El 75%, igual siempre como los otros, se localiza a nivel rectosigmoideo. Y a veces por el tamaño pueden prolapsarse, llegar inclusive a una ubicación rectal y el pedículo puede producir en el paciente un tenesmo rectal. Existen lesiones epiteliales potencialmente malignas. O sea, potencialmente tenemos los pólipos adenomatosos. Esa era la diferencia del gastroenterólogo, pólipos adenomatosos, que tienen una aparición esporádica. 25% pueden encontrarse personas menores de 40 años, pero el 45% son personas mayores de 60 años. Entonces, toda lesión polipoidea no tiene que hacernos parar las orejas y decir algo está pasando. Tienen que tomarse biopsia, porque a veces el gastroenterólogo no puede distinguir entre un adenoma o un hiperplásico por este tipo de características. Y más todavía si el paciente es menor de los 40 años. Entonces, pueden existir este tipo de alteración. Afecta tanto a varones como a mujeres. Igual, hay una predisposición familiar. Hay familias que tienen más pólipos. Entonces, hay una predisposición. Cuadruplica el riesgo del cáncer. Si tenemos pólipos, entonces hay mayor propensión de que puedan tener una neoplasia. Y se clasifican en las tres variedades. Una son los tubulares. El 90% es la variedad histológica que van a encontrar. Adenoma tubular. Adenoma túbulo velloso. Y los adenomas vellosos. Los porcentajes que se encuentran, 90% los tubulares, 9% los túbulos vellosos y el 1% los vellosos, en los cuales se ve el grado de diferenciación, que es muy importante. Entonces, aquí juega un rol importante el patólogo, porque si no, no va a poder llegar a un diagnóstico, y aquí está bien, un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Entonces, esto es la displasia, esto es lo que tiene que observarse. Es muy importante el grado de diferenciación. Ese es importantísimo para el patólogo y para hacer un seguimiento. Y aquí nos muestra las imágenes histopatológicas en este tipo referente al bajo grado. Un adenoma velloso con displasia de alto grado. Entonces, de igual manera, las lesiones histológicas van a mostrarnos ese sentido. El tubular, cuando el pólipo tiene más del 75% de los elementos tubulares pueden ser sésiles o pediculados. Pero en este caso tiene que tener por lo menos más del 75% de elementos tubulares. Dentro de ese pólipo, si tiene más de un 75%, es considerado como adenoma tubular. Y este adenoma tubular puede ser sésil, que no tiene base de implantación ancha, o es pediculado, tiene un pedículo, ¿no? Eso es fácil de distinguir. O el túbulo velloso, cuando el pólipo contiene del 25% de los elementos vellosos tubulares. Entonces ya está variando la forma. Son multilobulares, es potencialmente maligno su variabilidad. El adenoma túbulo velloso de la válvula ileocecal de una paciente femenina de 57 años se encontró en un estudio de endoscopía. Tenemos otro adenoma túbulo velloso. Entonces, la variedad, el patólogo es el que nos va a orientar cuando el pólipo contiene más del 25% de los elementos vellosos sobre los tubulares. Entonces vemos es túbulo velloso. Y el velloso, forma menos común de los pólipos neoplásicos. Son potencialmente malignos. Contiene más del 75% de los elementos vellosos. En el otro solo era el 25%. En este, más del 75%. Se le conoce con nombre velloso. En el otro es túbulo velloso. Y el otro es tubular únicamente. La mayor parte son sésiles y papilíferos. Pueden afectar gran parte de la circunferencia del recto y el colon. O sea, crece, como son sésiles, tienen una base de implantación ancha, amplia como este. Miren, tenemos acá en esta imagen este adenoma. Es un enorme adenoma velloso, ¿no? Entonces, las lesiones tienden a secretar moco, están secretando permanente moco. Tiene gran potencial por cambios malignos. Entonces, vamos viendo tubular,
túbulo velloso y el velloso. Y este tiene gran potencial maligno. Dentro de la clínica, lo que acude y lo que le lleva a la consulta del paciente son pacientes entre 30 a 50 años que tienen alteraciones más que todo a nivel del colon izquierdo. Se localiza en la parte distal, a nivel del recto sigmoideo. Pueden ser generalmente asintomáticos y a veces tienen hematoquesia, alteraciones del hábito intestinal. Eso es muy frecuente en patología colónica, que tenga diarrea, estreñimiento, hematoquesis. Esto nos condiciona a que el paciente tiene que ser estudiado y estudiaremos finalmente un análisis de la materia fecal. Veremos eso, veremos sangre oculta y al último haremos una colonoscopia y nos tomaremos biopsia y el patólogo nos dirá de qué se trata. El cuadro clínico, la paciente presenta eliminación de mucosidades. Decíamos que tiene bastante cantidad de mucosidad, mayor secreción de potasio, hay pérdida de potasio y hay dolor abdominal variado. Entonces, dentro de esa alteración del albo que tiene diarrea de estreñimiento, tiene gran cantidad de secreción de mucus. Va eliminando bastante mucus. Dentro del estadio clínico que se puede observar si hacemos estudio de los electrolitos, vemos que pierde gran cantidad de potasio y hay un dolor abdominal variado en la paciente. ¿Qué vamos a pedir? Estudio de colonoscopía para hacer diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico, tomaremos biopsia y llevaremos. Y tratamiento, podemos retirar prácticamente el pólipo por vía endoscópica y hacer el estudio completo. Podemos hacer un colon por enema con doble contraste. ¿Doble contraste a qué se refiere? A colocar a través de una cánula el bario, llenar todo el marco colónico de bario y posteriormente se va introduciendo el colon, insuflando aire. Entonces hay doble contraste, el bario y el aire que va haciendo y va formando toda la mucosa, mucosografía se llama. Podemos hacer también una tomografía, una resonancia. Nos van a ayudar en los diagnósticos que estamos buscando. Estos pólipos adenomatosos, ¿qué conducta vamos a seguir? Tenemos ya alguna conducta. Pólipos que tengan una displasia leve a moderada. Displasia, y aquí sí que está viendo cambio del epitelio, de leve a moderada. Pólipos con displasia intensa, vemos que ya se trata de un cáncer in situ. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, hay lesiones neoplásicas en las cuales vamos a encontrar displasia, ya displasia intensa. Entonces vemos un cáncer in situ. O algunos casos en los cuales ya puede haber infiltración. Y entonces tenemos la clasificación de Harris. Entonces ahí vemos los pólipos pediculares, son pólipos sésiles, y ahí vemos el margen, si es microscópico, menor a 2 milímetros. O hay una invasión linfática y una clasificación de Kudo, ¿no? Entonces, vemos todo allá en su clasificación hasta dónde corresponde este pólipo que está haciendo, pólipos adenomatosos. El tratamiento que van a hacer, preparación en el colon. Sabemos que todo el intestino grueso tiene en su interior contenido fecal. Y el contenido fecal, 1 gramo de materia fecal tiene 10 a la potencia 3 de bacterias. Entonces, debo preparar el colon para hacer cualquier tratamiento. La preparación que hago, limpieza mecánica, ya sea con enemas, con laxantes, con medicamentos para condicionar diarreas osmóticas como el manitol, vamos a limpiar ese colon por la parte mecánica. Y también voy a darle antibióticos para disminuir la carga bacteriana que tiene. Y una vez que está preparado el colon, hago una polipectomía endoscópica. Y aquí estamos haciendo con asa diatérmica que vamos a retirar este pólipo. Ahí está prácticamente en el endoscopio, descubre el pólipo y va a retirarlo, ¿no? Siempre se debe realizar biopsia. Cuando el pólipo es pediculado es mucho más fácil. Si el pólipo es sésil, de igual manera puedes retirar. ¿Pero qué se hace? Empieza el endoscopista a infiltrar en la base de implantación sésil. Después que ha infiltrado, ha producido edema en la zona, puede tratar de agarrar con una asa y retirar prácticamente todo el pólipo. Y posteriormente debe hacer una coagulación, un electrocauterio de la zona. Entonces estás retirando todo el pólipo. Y todo ese material que se reseca se tiene que llevar al patólogo para que veamos. ¿Cuál es mi conducta? Mi conducta a un pólipo adenomatoso menos de 1 centímetro y sésil, extirpación completa. Como les indiqué, se puede infiltrar un poco de solución, se produce edema y se puede y posteriormente hacer la fulguración de la base en el menor de 1 centímetro.
y que sea base de implantación ancha, sésil. En el pediculado no hay mucho problema porque tiene sus piecitos que se pueden retirar. En el pólipo, que es mayor de 1 centímetro, ya es más grande, se tendrá que hacer una polipectomía total. En el pólipo pediculado, igual, polipectomía con asa diatérmica. En el pólipo sésil, polipectomía fragmental. Si es muy sésil grande, se puede fragmentar, ¿no? Entonces, estamos viendo con pólipos adenomatosos. Pólipos sésiles, pero tienen más de 6 centímetros. El sésil está ocupando prácticamente bastante parte de la circunferencia del colon. Se tiene que hacer una cirugía, una laparoscopía, una laparotomía, y donde se tiene que resecar ese intestino para hacer analizar y hacer una colostomía terminal. Ahí es grande, más de 6 centímetros. Y el adenoma velloso, si es un adenoma velloso, se tiene que hacer la resección intestinal, pero tiene que tener criterio oncológico. Entonces ahí vemos en los criterios oncológicos y se hace una anastomosis terminal. El criterio oncológico se debe marcar las distancias en las cuales tiene que ir tanto a distal como a proximal de la luz intestinal. Se tiene que evitar que pueda movilizarse un poco la diseminación a nivel celular de los pólipos por manoseo. Y se tiene que ligar los vasos primeramente, tanto venosos, arteriales, y posteriormente se tiene que hacer un vaciamiento linfoganglionar de toda la zona. Mandar al patólogo para que haga su estudio correspondiente. ¿Por qué? Es un adenoma velloso de sección intestinal con criterio oncológico más una anastomosis primaria, terminal. ¿Qué hacemos cuando el histopatólogo nos dice es un cáncer in situ? Subsiguiente de la extirpación, se curó el paciente, pero se debe hacer controles endoscópicos. Entonces tenemos que tener ya un esquema, un protocolo, cómo manejar nuestros pacientes. Y en ese sentido vemos que si es un paciente que tiene un problema neoplásico, pero hacer un cáncer in situ, le haré, digamos, una colonoscopia cada año. Veré cómo está. Es un cáncer in situ. Pero si es un cáncer invasor, haré una colectomía amplia con criterio oncológico. Igual haré un seguimiento. Pero cuando es invasor, ya a veces nosotros no vamos a ir a la curación. En el in situ se va a curar, se va a sanar, no va a tener más el problema. Pero en este otro quizás le demos mejor o mayor tiempo de sobrevida. Es difícil. Podemos hacer tratamiento adyuvante, radioterapia, quimioterapia, dependiente del protocolo que estén manejando. O si es 3 o más pólipos que tiene, haremos sección o colectomía de todo el segmento comprometido. Entonces, dependiente a lo que encontremos, tenemos una conducta que vamos a ir aplicando. La poliposis múltiple familiar. Aquí dice poliposis, una enfermedad múltiple y es en familias. Familias tienen esta enfermedad. Es una enfermedad hereditaria, precancerosa, de carácter autosómico dominante, no ligada al sexo. Desarrolla pólipos tanto en colon y en el recto. Pues se llama poliposis multifamiliar. Es de generación cancerosa frecuente. Son familiares están afectados, tienen un riesgo de 50%. La mitad de la familia va a enfermar. Presenta 1% de los cánceres del colon registrados. En toda la patología de cáncer de colon, el 1% corresponde a la poliposis multifamiliar. La mutación del gen APC del cromosoma 5Q, asociada a veces a otras neoplasias, y pueden haber también algunos síndromes, como el de Gardner-Turcot, que pueden ir acompañados. Entonces, son poliposis adenomatosa familiar, y aquí está, son adenomas que vamos a encontrar. Actualmente, esta poliposis múltiple familiar o poliposis solitaria de colon, síndrome de Gardner-Turcot, son consideradas como diferentes grados de la misma enfermedad. O sea, es que antes se los trataba como problemas separados, pero hoy en día es como si fuera la misma enfermedad, solamente en diferentes grados cuando empieza a avanzar en ese tipo de patología. Miren, esta poliposis múltiple familiar, aquí tenemos un pólipo pediculado, un pedículo aquí, todo el pólipo, entonces es fácil de tirar. Indispensable que existan más de 100 pólipos en el colon. O sea, una característica es decir que tiene que haber más de 100 pólipos en el colon.
Si no se hace tratamiento, dice, tengo más de 100 pólipos, pero me voy a cuidar de diferentes formas, lo que sea, pero no se hace tratamiento, el 100% va a formar adenocarcinoma. Veamos eso. Entonces, esta patología nos va a llevar al 100% de adenocarcinoma. Entonces, obligatoriamente todos tienen que hacer tratamiento. ¿Y cuál será el tratamiento? Vamos a ver. Actualmente se transmite por un gen dominante y el responsable es el brazo largo del cromosoma 5. Afecta tanto a hombres como a mujeres y ambos pueden transmitir. Mujeres, varones. El 50% de los hijos van a heredar. 50%. Y tenemos en una diapositiva, en esta imagen, tenemos más de 100 pólipos en todo el colon. Veamos. Entonces, una poliposis multifamiliar, inclusive aquí en el recto. Entonces, ¿qué se puede plantear a un paciente? También tiene manifestaciones extracolónicas en pacientes jóvenes de 13 a 15 años. Pueden tener quistes epidermoides, osteomas, fibromas, alteraciones dentales. O sea, también anda acompañado de manifestaciones extracolónicas. Y la clínica colorectal que tiene el paciente es asintomático, sin ningún síntoma hasta los 15 años. Después de los 15 años tiene deposiciones blandas frecuentes, diarreas. Diarrea profusa con mucosidades, con sangre y enflaquece. Hasta los 15 años no tenía nada, pero después de los 15 años empieza. Y ahí vemos familias, ¿me entienden? Es una poliposis multifamiliar. ¿Qué hacemos? Estudios complementarios, la rectosigmoidoscopía, la colonoscopía, tomografía, resonancia. Son estudios que nos ayudan más a llegar a ver esa gran cantidad de pólipos del paciente. Tenemos que ver control familiar, porque son familias entre los 10 y 40 años. Control cada 6 meses. Esos estudios que hemos señalado. Entre los 40 y 60 años, cada año. Entonces, cuanto más joven, cada 6 meses. Cada año posteriormente. Y tenemos que ver marcadores genéticos. Y hoy en día estamos avanzando en este aspecto de lo genético. En mama, este es el mes del cáncer de mama, se ha avanzado bastante genéticamente. Y hay personas que tienen que sí o sí, por el problema genético, van a desarrollar un cáncer de mama. ¿Qué hacen? Nuestras actrices se han hecho retirar toda la glándula mamaria y han repuesto con prótesis. Porque saben que el 100% van a hacer un cáncer de mama a nivel genético. Entonces se va estudiando a nivel genético. Ahí vemos que el síndrome de Lynch, que vamos viendo que familias. Y aquí, de igual manera, vamos a hablar de sus cosas. ¿Qué hacemos en este caso cuando un paciente tiene más de 100 pólipos en el colon, en el recto? Tenemos que ser profiláctico precoz, como en el cáncer de mama. Angelina, por ejemplo, ¿qué ha hecho? Mastectomía total y punto. Ya estoy sanado, no tengo más problemas. No voy a hacer cáncer de mama. Pero si lo deja, va a ser un cáncer de mama. Entonces tenemos profiláctico precoz, sería lo más adecuado. ¿Qué se hace? Una colectomía total, más ilio recto anastomosis. ¿Qué es eso? Estoy sacando el colon derecho y el colon izquierdo. El ciego, el ascendente, el transverso, el descendente y el sigmoides. Me queda como boca el ilio y el recto. Ilio recto anastomosis. Siempre que ese recto no tenga pólipos. Y si tiene 1 o 2 pólipos a veces en personas jóvenes, entonces hacemos una mucosectomía. Sacamos la mucosa del recto para no sacarle hasta el recto. Si hay pocos pólipos, sacamos eso y hacemos la anastomosis baja. Para tratar de salvar un poco su continencia, ¿me entienden? Colectomía total más tercio superior del recto. O sea, hacer una resección de todo el colon, pero sacar el tercio superior del recto. Y una anastomosis ilio rectal, pero en el tercio medio. Colectomía total más el tercio medio y el tercio inferior. Prácticamente todo el recto. Con reservorio ilioanal. Estamos anastomosando el ilion terminal al ano. Pero
Como vamos a anastomosar, el paciente va a tener con mucha diarrea. Entonces hacemos reservorios, las asas pouch que se llaman en J, en doble J, W, son diferentes tipos que podemos hacer. ¿Para qué? Para que recicle un poco ahí la sustancia y pueda absorberse y no se determine con mucha diarrea. Entonces estamos haciendo una colectomía total, más el recto tercio medio, tercio inferior, inclusive con anastomosis ilioanal, dejando un reservorio, una asa pouch. O al final de cuentas, el colon está tomado totalmente, el recto también y el ano también, no quedará más que hacerle una panprocolectomía total. Pan quiere decir que sacamos todo, desde el ano hasta el colon, y dejaremos con una ileostomía definitiva. ¿Por qué? Y es profiláctico, porque sabemos que va a terminar en un adenocarcinoma, porque dice el 100% de los casos. A veces los pólipos amartomatosos van a hacerse síndromes y se llama pólipos de Peutz-Jeghers. Es un pólipos amartomatosos. Esta es una poliposis intestinal generalizada, pero aparte de la poliposis intestinal generalizada, tiene manchas oscuras melánicas a nivel de los labios y de las mucosas. Hay degeneración poco frecuente, o sea, no es como la poliposis multifamiliar, pero degenera de igual manera. Entonces son poliposis. Los pólipos, el síndrome de poliposis juvenil, en pacientes jóvenes tiene tipo de pólipos que puedan presentarse, son pólipos amartomatosos. Síndrome de Gardner, son poliposis múltiple del colon, tiene osteomas diseminados, múltiples tumorcitos en todo el cuerpo, son enfermedades poco frecuentes, pero les tenemos que describir. Y otros síndromes hereditarios que pueden estar, como el síndrome de Cowden, el síndrome de Banana, el síndrome de Canadá. Entonces son poliposis que pueden tener algún tipo de degeneración. La parte que nos tocaba de poliposis, hemos terminado, es referente. Ahora vemos la última parte, que es el prolapso rectal. El prolapso rectal es un trastorno del piso pélvico, el piso pélvico, el cual se caracteriza por la protrusión del recto más allá del ano. Del ano el recto se protruye, se sale. El prolapso rectal hace que el recto se invierta, en forma que desde el ano se ve el revestimiento mucoso como una prolongación de tejido de color rojo oscuro húmedo y con forma de dedo. Se sale prácticamente. Se sale afuera. Es como un calcetín se ha vertido. Eso se conoce con nombre de prolapso rectal. Pero aquí es bien claro. Trastorno del piso pélvico. O sea, es un trastorno del piso pélvico. Ya no se habla solo del recto, el cual es la protrusión del recto más allá del ano. Y a veces en la consulta tenemos pacientes que llegan con prácticamente todo afuera, gran cantidad de tejido. Y podemos clasificar un tipo incompleto. O sea, no salga todo. Veamos acá. Sale solo una mucosa. Completo sale todo. O interno que se pueda ver ahí adentro más. Veamos esto. Entonces vemos la clasificación, ¿cómo la vamos viendo? Un prolapso rectal incompleto. A. Solo involucra la mucosa rectal sin otras capas de la pared del recto. O sea, solo se vierte, sale afuera la mucosa. Involucra mucosa rectal. No va a salir las otras capas. El prolapso rectal completo, como veíamos en este diapo, completo, entonces involucra todas las capas de la pared rectal. Sale todito. Pero hay otro prolapso. El prolapso rectal oculto, adentro, como en la intussuscepción. O hay protrusión del recto por el ano al pujar. Está estreñido, puja, puja, puja y se le sale. Deja de pujar, se entra. Es solo protrusión, no está prolapsado.
o hay un prolapso rectal externo visible B3. Entonces, clasifica de esta manera el prolapso rectal. El prolapso incompleto, completo y la forma oculta, en la cual podemos ver como la intususcepción, o que salga el recto y se vuelve a entrar, o que el recto externo esté visible, ¿no? Dentro de lo que vamos encontrando entre hombres y mujeres, vemos que el prolapso se presenta más en mujeres. La relación es de 6-1. Y nos pondremos a pensar, ¿cuál será la causa? Y la causa es alteración del piso pélvico. Pense cuenta. Entonces vamos a ver las causas del piso pélvico. La incidencia entre 0,4 hasta 1% en gente mayor de 65 años. ¿Qué ocurre en las pacientes que tienen muchos hijos han pasado? A veces llegan a esta edad y están, ¿qué? Con un prolapso del útero. Tienen un prolapso uterino, prolapso de todos esos tipos. ¿Por qué? Porque tienen trastornos a nivel del piso pélvico. La prevalencia es desconocida. A veces se presenta también en niños. Y en los adultos, aproximadamente el 2.5% de 100.000 habitantes podemos tener el 2.5%. Pues no es tan raro. Cualquier rango de edad, pero aumenta en los extremos de la vida. Tanto cuanto más pequeñito, como cuanto más edad tenga el paciente, puede presentar el prolapso rectal. ¿Qué va a predisponer a que le salga el recto? Se le salga esfuerzo al defecar. Esfuerzan al defecar, condiciona un procedimiento que puede salirse recto. La multiparidad. ¿Qué va a hacer? Hay un defecto. Vamos a hablar en el sentido de que se altera el piso pélvico. La espina bífida. Antecedentes de histerectomía. Ya no tiene la parte del piso pélvico. La histerectomía se retira, entonces y es más fácil que pueda prolapsarse. El estreñimiento nos va a dar un esfuerzo al defecar. La hipomotilidad no puede mover, entonces va a formar hasta fecalón, va a tener que empujar harto. Fondo de saco de Douglas en la mujer. Profundo, porque en el hombre es el espacio recto vesical. Entonces, el Douglas profundo puede condicionar. En rectificación del recto, falta de fijación del sacro, el sacro no está fijo. O sea, condiciona que se pueda salir, se puede descender. Atonía muscular en la pelvis, colon redundante, la intususcepción. Entonces, tenemos múltiples factores que puedan predisponer a este prolapso rectal. Y vemos ahora la estructura. Y todo se va a resumir en este acápite. Dice, fondo de saco de Douglas profundo, estructural. La estructura es algo que tenemos en la parte del piso pélvico. El fondo de saco de Douglas. El fondo recto vesical en el hombre, no. El fondo de saco de Douglas. Entonces vemos la mujer. Sigmoides redundante, un colon sigmoides bien grande, largo, con un tejido bastante importante. Pérdida de la curvatura normal del recto a nivel del sacro. Sabemos que normalmente el recto hace, ¿qué? Un 7. Y aquí dice pérdida de esa curvatura normal. No hay más la curvatura, se ha enrectado. Pérdida de la fijación del recto. El recto no está fijo. La intususcepción. El debilitamiento del piso. Todos estos son factores estructurales. Estamos hablando solamente de la estructura del piso pélvico. Y ahí se traduce en esto. Enfermedades del piso pélvico como el rectocele, enterocele, cistocele y prolapso uterino vaginal. Todo esto condiciona las enfermedades del piso pélvico. Son los factores estructurales. Y ahí viene la fisiopatología. Y dos autores dicen sus teorías. Moschowitz, por ejemplo, de 1912 ya da cuál es la causa fisiopatológica de esto. A nivel de otra teoría de Borden y Snellman, el 1960, igual. Y dice lo siguiente, ambas teorías conjugan con una alteración en la anatomía del piso pélvico. O sea, para el prolapso tiene que existir trastorno a nivel del piso pélvico. Tanto en el hombre, están viendo el fondo recto vesical acá abajo, en el fondo, o el dólico megacíneo, también tiene el hombre. Entonces, o en la mujer, es igualmente alteración. Entonces,
conjugan en una alteración en la anatomía del piso pélvico. Ahí viene la fisiopatología, trastornos. Y esto es lo que nos va a condicionar esa alteración del prolapso rectal. ¿Qué molestia siente el paciente que viene con prolapso rectal? Malestar abdominal. Si tiene un aspecto de que tenga mucha molestia el paciente, una evacuación incompleta, que no esté defecando normalmente el paciente, existe secreción de moco, o heces asociadas con hábitos intestinales alterados, sensación de masa que se prolapsa a través del ano, va a pujar y se le sale. Lesiones cutáneas con erosiones que pueda presentar. 75% produce incontinencia y 88% el estreñimiento y puede dar ulcerosa. Esto es lo que nos viene a decir el paciente. Está pujando acá, dolor a nivel de la parte rectal, tiene estas heridas, estas úlceras a nivel anal y tiene dolores a nivel de todo el abdomen. Eso es lo que nos manifiesta nuestro paciente como clínica que viene. Y a nivel del examen físico, se le hace pedir al paciente en el examen físico que tienen que revisar, haga fuerza, tapa la nariz y la boca y comprime como haciendo una defecación. Y se le sale el recto. Es la manera como llegar al diagnóstico. Se debe realizar un tacto rectal. El prolapso rectal de espesor completo puede ser intermitente, sale, entra, y se caracteriza por presentar anillos concéntricos en la mucosa formados por el recto en el exterior. Por lo generalmente, más o menos 5 centímetros se prolapsa el tejido rectal. Entonces, así encontramos un diagnóstico. Llegamos a un diagnóstico de ese prolapso en nuestro paciente. Y vemos, está haciendo una maniobra de Valsalva. Le vamos a hacer un tacto rectal. Y el paciente a la Valsalva empieza a protruirse el recto. Una protrusión incompleta o una protrusión completa. Empieza a protruir el prolapso rectal. ¿Y cómo llegamos al diagnóstico? El paciente así nos viene a la consulta, como estos prolapsos rectales. Tener la historia clínica nos va a contar que se le sale al defecar, que es estreñido, que tiene problemas, y tiene algunos antecedentes que ha tenido múltiples partos, o tiene enfermedad de Chagas con un dólico megacolon, dólico megasigma, o un dólico megacolon andino. El examen físico paciente se pone al paciente sentado o en cuclillas. Y la defecografía podemos hacerle la que nos va a identificar trastornos concomitantes al piso pélvico. Si queremos analizar el piso pélvico, tenemos que hacer una defecografía. Normalmente no pedimos, porque es un procedimiento un poco bastante, digamos, incómodo para el radiólogo, para el paciente, todo, pero permite decidir el tratamiento más adecuado. Ahí nos va a poder ver cómo está rectificado los ángulos, qué está pasando, cómo está la debilidad del piso pélvico. Nos va a mostrar los trastornos. Y cuando llega un paciente así en ese estado, que ha salido prácticamente el recto, ¿qué hacemos nosotros en emergencia? Intentamos meterlo esto y no entra. Se va a edematizar más, va a seguir edematizando. Y eso lo vemos a veces en la emergencia. Son pacientes que llegan a la consulta y están ya con un recto fuera, grande, bastante edematorio. 2 días o 3 días que está ahí el paciente con problemas y no puede meterlo. Y si ustedes quieren intentar meterlo, igual no van a poder. ¿Qué hacemos como tratamiento? Entonces, como caso, digamos, que vemos en nuestro tratamiento diario, yo les mando a la paciente, a la familia, vaya a comprar 1 kilo de azúcar. Y trae 1 kilo de azúcar y le lleno de azúcar todito esta zona. Le pongo azúcar, gran cantidad de azúcar. ¿El azúcar qué hace? Chupa el líquido, baja el edema. Y después de que baje este edema, agarro y con maniobras suaves se va a entrar todo esto. Entonces, la mejor manera que pueden hacer ustedes, si están trabajando en cualquier lugar, ya sea en algún centro de salud, pueden comprar azúcar y poner. Tengo un vaso de agua, le lleno una taza de azúcar, prácticamente no va a haber ya agua.
va a chupar todito. Igual manera hay que poner bastante cantidad de azúcar. Y una vez que ha puesto azúcar, poco a poco se va a entrar. Y muchos pacientes ya ven este tratamiento y entienden que es con azúcar, se van a la casa. Cuando se sale, en su casa ya están haciendo el tratamiento con azúcar, porque es la mejor manera para reducir. Se puede hacer para esta patología estudios complementarios. La defecografía, valoración del piso pélvico, hay que valorar ese piso pélvico. Hay que ver el defecto del descenso, el ángulo anorrectal como está. Entonces, con esta defecografía voy a ver y obtener el diagnóstico preciso. Puedo ver la presión de ese esfínter haciendo una manometría anorrectal. Puedo ver una ecografía endoanal, defectos a nivel del esfínter anal. Para cualquier cosa vemos a veces una ecografía endoanal. Una electromiografía para ver problemas de incontinencia. La resonancia magnética nos va a hacer una valoración dinámica simultánea de todos los órganos pélvicos. El mismo momento va a valorar todos los órganos con una resonancia magnética. Y si le pido una colonoscopía, digo, por ahí tiene este paciente, aparte de su prolapso, tendrá quizás un tumor que está haciendo prolapsar, entonces descartaré una neoplasia. Entonces tengo estudios complementarios que para algo voy a pedirles. Una defecografía, un colon por enema, una ecografía endoanal. Entonces veré qué es lo que voy a necesitar. Pero tenemos que saber que estos son los estudios que podamos hacer. La resonancia magnética me va a hacer evaluar en forma simultánea cómo están los órganos pélvicos. Si esos órganos están perfectamente. Y la defecografía va a valorar el defecto del descenso. ¿Por qué está descendiendo? Porque va a ser el mismo momento funcional que vamos a sacarle las radiografías. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Restituir la anatomía del recto y del piso pélvico. Quiero restituir su anatomía, que ya no se salga más. Y ese piso pélvico que sea bastante continente y que no deje salirse. Recuperar la continencia y el manejo de la constipación. Tengo que evitar que el paciente se constipe. Entonces, el tratamiento, empezamos por un manejo médico. Empezaré a enseñarle, esta es la posición que vamos al inodoro y es malo. Y la otra, que estamos haciendo un ángulo de 35 grados, sí es bueno. ¿Por qué? Porque voy a hacer que existe una relajación del músculo puborectal. El aparato esfinteriano se va a relajar. Entonces, ese aparato esfinteriano en esta posición vamos a relajar y va a poder defecar el paciente. Pero así en esta posición de 90 grados no puede defecar. Entonces, tenemos que ver esto. Una ingesta adecuada de líquidos. Tienen que tomar líquidos por lo menos 2 a 3 litros diarios siempre. La fibra adecuada. Ni mucha ni poca, pero tiene que ir con una buena cantidad de fibra. En algunos casos, enemas supositorios o algunos que podemos usarle, pacientes que puedan tener estreñimiento severo o dificultad, podemos usar hasta diuréticos osmóticos como el manitol, podemos usar algún otro tipo de laxantes, enemas, que nos van a ayudar a que el paciente pueda defecar sin hacer mucha fuerza. Y el tratamiento ya específico en ese sentido, quirúrgico, podemos hacer procedimientos perianales. Y tenemos 2 técnicas, la de Lorme y la de Altemeyer. Entonces, estas técnicas, como su nombre dice, estas son técnicas perianales. Alrededor del ano se va a trabajar. Se va a hacer un abordaje perianal. Y ese abordaje perianal, vamos a ver cómo este de Lorme, va a hacerse una sutura con stapler. Está solucionando el problema a través de eso. Pero son procedimientos perianales. En base a los procedimientos abdominales, se van a entrar por cavidad abdominal y se puede hacer la técnica de Rivstein o una rectopexia con resección del sigmoides o de la parte del recto superior y fijar, ¿no ve? Hacer la rectopexia o rectopexia ventral laparoscópica también se podía hacer. El procedimiento que normalmente vamos haciendo es el de Rivstein. En la actualidad, la malla, hay que colocar una malla aquí, una malla en forma de U, una U que se pone ahí dentro, por detrás. Ahí está fijando. Donde un bracito va al lado derecho, o sea, los 2 lados del recto va a sujetarlo, y la parte curva vamos a fijarle a nivel del sacro.
se va a fijar totalmente el sacro y va a estar por la parte posterior. Estamos haciendo una fijación. Es un procedimiento de Ripstein. Mejoramos esta cosa haciendo una rectopexia posterior igual, pero con resección del sigmoides. Este sigmoides que se salía, le estamos traccionando y estamos resecando y anastomosis primaria. Hemos preparado el colon, ese colon preparado ya vemos, lo sometemos a cirugía electiva, hacemos la sigmoidectomía y posteriormente con anastomosis y posteriormente hacemos la pexia, rectopexia. Entonces, vamos a hacer una rectopexia, o sea, fijar el recto. Aquí está, estamos fijando el recto y estamos movilizando. ¿Qué ventaja tiene? Se moviliza el recto. La ventaja es que vamos a movilizar el recto para fijarlo. Vamos a resecar el sigmoides y vamos a hacer una anastomosis término-terminal y ese recto va a quedar fijo. Es una opción excelente para el tratamiento del prolapso rectal. Entonces, tenemos este tipo de técnicas que podamos plantear. Otros procedimientos que se plantean es la microcirugía endoscópica transanal. Su nombre dice microcirugía endoscópica transanal. Es en la cual no vamos a poder usar, como la del Orme, un stapler, sino vamos a hacer una microcirugía o la cirugía robótica que vemos acá, que están planteando. Entonces, en la microcirugía endoscópica transanal, esta técnica es utilizada en su mayoría para casos de prolapso rectal incompleto o oculto, donde el defecto es muy próximo al punto de inicio, siendo así más complicado o imposible la realización de un abordaje transperineal con engrampadora como del Orme. Entonces, se hace este tipo de cirugía endoscópica transanal. Es una microcirugía. Y la robótica, el uso de la cirugía robótica para el manejo quirúrgico del prolapso es considerado seguro y eficiente. No tenemos en nuestro medio, pero la literatura nos habla referente a este aspecto. Existe siempre un algoritmo cómo tratar este tipo de prolapso. Si es un prolapso mucoso, podemos entrar a una técnica del procedimiento de Orme. Entonces, simplemente este es un procedimiento a nivel pélvico. Pero si es, digamos, de espesor completo todo, entonces haremos un procedimiento por vía abdominal con anestesia general. Entonces, si el paciente, vamos a dar con anestesia general, un abordaje abdominal, este paciente tiene un sigmoides redundante, podemos resecar el sigmoides y hacer una pexia. En algún caso no es apto anestesia, entonces hacer procedimientos simplemente a nivel perineal. Entonces, lo que dimos simplemente lo traducimos en este algoritmo que hemos planteado. El manejo después de que se ha hecho el prolapso rectal. Se tiene que calmar el dolor, porque va a existir dolor. Habrá que colocarle bastante cantidad de sueros. Una sonda nasogástrica no es tan recomendada. La dieta será importante. Habrá que movilizarlo al paciente y es importantísimo dejarle una sonda urinaria, porque todo procedimiento a nivel rectal, ya sean cuando procedimientos de fístulas, hemorroides, cualquiera de esas patologías, va a condicionar un problema que el paciente no pueda orinar. Tenemos que colocar una sonda urinaria y hay que darle tempranamente alta para que pueda recuperar. De esa manera manejamos. El manejo de este prolapso a veces puede ser recurrente, puede volver a salir y tenemos nuevo problema con el prolapso. Entonces, ¿qué conducta tomo? ¿Cómo conducta? Si el paciente tiene un prolapso recurrente, ha vuelto a salir, pero es asintomático o con mínimo síntoma que tiene, simplemente le dé tratamiento médico, bañitos de asiento, algún tipo de pomadas, evitar su estreñimiento, entonces solucionar el problema en forma médica. Pero si el prolapso es de espesor completo, ni vuelta que dar, tendrá que ser nuevo abordaje quirúrgico. No puedo hacerle un abordaje a nivel perianal, porque el riesgo puede existir en este paciente una necrosis, un problema de isquemia de la zona que estemos viendo a nivel del recto, porque ya fue operado anteriormente. Entonces, generalmente se aconseja un abordaje abdominal, ¿no ven? Entonces, abordaje quirúrgico. Si el recurrente, la forma es parcial, no ha sido total, parcial, entonces se aconseja que hacer ligaduras simplemente con mucosas, como se liga referente a la técnica del hemorroide, se va sacando
tejido en un coso y se va colocando ligaduras para que pueda prácticamente necrosarse y caer. Entonces, se hace un tratamiento más conservador. ¿Qué complicaciones puede tener? Puede darnos proctitis, inflamación a nivel de la parte de la región perianal. Puede haber ulceraciones, hemorragias, rotura del prolapso, estrangulación gangrenosa. Tiene complicaciones. Tenemos que seguir nuestros pacientes y tratar de evitar que puedan complicarse. El diagnóstico diferencial que hacemos cuando un paciente viene y dice, se me sale como una cosa, hemorroide, viene, a veces es un prolapso, o a veces el prolapso está diciendo y es un hemorroide. El cáncer de canal anal, tiene que ser un examen perianal de un tacto rectal, porque ahí podemos un cáncer anal o un melanoma. Entonces, vemos como diagnóstico diferencial entidades que podamos plantear. Bueno, entonces, con eso quería prácticamente terminar mi presentación referente a lo que conlleva la parte de colon y recto. Entonces, yo les agradezco su presencia a cada uno de ustedes. Hemos terminado en horario y bueno, será hasta otra oportunidad. Ya nos veremos en el hospital, lo que gusten. Y bueno, cualquier pregunta, duda, bueno, estamos siempre para servirles y para poder ayudarles. Bueno.